entrevista. 10 de la mañana con 34 minutos. Estamos en este espacio de la entrevista y tengo el placer, el gusto en realidad de conocer también al licenciado Gary Antonio Rodríguez, quien es el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Bienvenido a la Red Patria Nueva, Radio Limani, la emisora del Bicentenario. Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por la acogida. Y un gran saludo a la audiencia de este programa. Lo bueno es que nos escuchan en todo el territorio patrio y también más allá de nuestras fronteras. La señal de Illimani pues es poderosa, eso es lo lindo. Bueno, a ver, licenciado, ayer se ha posesionado a un nuevo gabinete. El gabinete donde el presidente Rodrigo Paz Pereira ha resaltado el perfil técnico de los integrantes del gabinete de ministros. ¿Cómo ha visto usted esta composición? Con gran expectativa, hay que decirlo, como todo el sector empresarial. Hemos seguido ayer la transmisión de la posesión del nuevo gabinete ministerial y mi presencia aquí en La Paz hoy día obedece a haber dado una conferencia de prensa para siguiendo el mandato de nuestro directorio, expresar nuestra expectativa en relación a lo que va a ser el accionar de este nuevo cuerpo ministerial, en quien evidentemente hemos visto meritocracia, pero además experiencia. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior, como una entidad técnica de promoción de las exportaciones, también de las importaciones de las cuales dependemos, no puede sino manifestar su pleno apoyo a toda política, o diré más bien a todo golpe de timón en las políticas públicas que veníamos reclamando hace mucho tiempo, ¿no? Albert Einstein, el gran físico que habló de la teoría de la relatividad, acuñó un pensamiento que decía: no esperes que las cosas cambien si sigues haciendo las mismas cosas. De tal suerte que nosotros, previendo años atrás que podíamos llegar a una situación de crisis, expresábamos públicamente la necesidad de un golpe de timón en las políticas públicas por una parte, y por otra parte la necesidad de un gran pacto social productivo, decíamos ya cuando la crisis empezaba a sentirse, y hoy día estamos en una crisis multidimensional que exige mucha capacidad técnica, que exige mucha experiencia de los conductores del Estado para enfrentarla y ojalá para superarla, esta crisis. Sin duda, sin duda. Fue un mensaje además claro para las organizaciones sociales. Y usted destaca muy bien, porque dijo, a ver, alguien está preguntando, ¿qué pasa con las organizaciones sociales? Pues no es así. Yo pregunto, ¿dónde está el mar de gas? ¿Dónde está el petróleo? Por lo tanto, esta composición del gabinete tiene que ver con méritos, tiene que ver con experiencia para días mejores. Y claro, la empresa privada ha aplaudido este hecho, sin duda, porque ahora hay que trabajar de manera coordinada entre todos los bolivianos, como yo les señalaba, de manera extra micrófono, licenciado. Definitivamente. Fíjese, Bolivia es un país realmente bendecido por Dios. Hacía una reflexión hace un momentito con los colegas periodistas y les decía: tenemos una geografía que muchos la quisieran tener, ¿no? Nos envidiarían más de 1 millón de kilómetros cuadrados de extensión. La mitad del territorio son bosques naturales, con una de las biodiversidades mayores de todo el planeta. Tenemos tierras fértiles para hacer agricultura, para hacer ganadería, para hacer el aprovechamiento sostenible de los bosques. Tenemos minerales, no solo los convencionales, también los minerales raros. Tenemos hidrocarburos, pero no los explotamos. Quién sabe, petróleo. Bueno, tenemos posibilidades de la industria sin chimeneas, como el turismo, ¿no? Para ofrecer más de 200 destinos turísticos que tienen que ver con la historia, con la cultura, la gastronomía, con la aventura, el ocio, negocio, etcétera. Tenemos absolutamente todo: agua,
dulce, tenemos maravillas a nivel mundial como el lago Titicaca en semejante altura o el mismo Salar de Uyuni, las reservas forestales preciosas. Y la pregunta es, si tenemos todo eso, ¿por qué nos desarrollamos menos que países que son minúsculos como Japón, que no tienen recursos naturales, pero tienen un progreso formidable y un nivel de vida envidiable? Y la respuesta, Rubén, tiene que ver con las políticas públicas, cómo se administra un país. Y para eso lo que necesitamos es un trabajo, como usted bien decía, concertado. No hablaría yo necesariamente de empresa privada, porque a veces cuando se dice empresa privada, inmediatamente se está imaginando a la gran corporación. Yo diría con los empresarios, con los emprendedores, ¿ah? La gente en el alto es emprendedora. ¿Cuántos microempresarios hay? La mayor cantidad de productores en el país son micros, son pequeños, medianos empresarios. Entonces, todos, de todo tipo, micro, pequeños, medianos, grandes, debemos tener la consideración especial del Estado, como ha manifestado electoralmente primero y ya como presidente después Rodrigo Paz Arce. Tener un Estado que no sea nunca más obstaculizador, sino más bien facilitador. Que sea un Estado que no vea en el empresario, en la iniciativa privada, una amenaza o un adversario, sino más bien un socio. Y que finalmente entender que todos en el lugar que estamos somos bolivianos. Que yo creo que nadie de los que está escuchando en el momento deja de sufrir porque algún pariente está en el exterior, porque se tuvo que ir del país por no tener oportunidades para desarrollar su profesión o porque los ingresos no alcanzaban. Entonces, con semejante cantidad de recursos por una parte y con la capacidad que tenemos los bolivianos, esa resiliencia, ¿no? Para reinventarnos, para volver a hacer las cosas con la capacidad de sacrificio además que nos caracteriza, hay que dar la confianza a estas nuevas políticas, a esta nueva administración del Estado. Hay que darle el tiempo suficiente como para que cambien las cosas y hay que tener la esperanza y la fe en Dios de que con nuestro esfuerzo y con la unidad de propósito, la unidad de visión, Estado y empresariado, con responsabilidades compartidas podemos sacar este país adelante. De poquito en poquito hasta que de aquí a 5 años podamos estar creciendo a más del 7% de forma sostenible. Se puede hacer, se puede y se debe hacer por el bien de nuestros hijos. Bien, el licenciado me dio pie a una consulta. Hace poco el vicepresidente Edman Lara, allí en Potosí, a propósito de los 215 aniversario de la gesta libertaria de Potosí, que en este momento recordamos, ¿no es cierto? Dijo, el litio es importante. El litio, pero hay que saber manejar, lo vamos a explotar, vamos a nosotros trabajar sobre el particular, pero esta riqueza se tiene que quedar, decía, para los bolivianos, no como en otras épocas. Esta riqueza nos la vamos a llevar al exterior. ¿Qué nos puede decir sobre el tema del litio? Mire, hemos perdido un tiempo precioso, ¿no? Porque el litio en su momento llegó a costar $80,000 la tonelada, hoy día estamos hablando de menos de 10,000. Pero lo curioso del caso, y yo recuerdo también y con dolor, el año 2009, usted se debe acordar que se aprobó la nueva constitución política del Estado. Sí. Y fueron invitados varios mandatarios a este acto que obviamente era trascendental, porque marcaba el inicio de un nuevo contrato social, ¿no es cierto?, para el país. Y resulta que la señora Cristina Kirchner se excusa de venir. Adivine por qué. Porque justamente ese día, el 22 de enero del año 2009, su gobierno, de ese gobierno, no sé si socialista, pero peronista e ideológicamente muy cercano al nuestro, ¿verdad?, estaba firmando un contrato de explotación de salitrales, no de salares, de salitrales para obtener litio con una empresa japonesa de nombre Toyota. Y resulta que hoy día Argentina explota y exporta más litio que
Bolivia. Resulta que Bolivia exporta más o menos unos 150 millones de dólares en carbonato de litio. ¿Sabe cuánto exporta Chile, que no tiene el salario mínimamente que tiene Bolivia? Exporta más de 6.000 millones de dólares en litio. Entonces, si tenemos el recurso natural, ya sea a flor de piel, como los salares, como estos recursos evaporíticos, si tenemos los hidrocarburos bajo tierra, si tenemos el petróleo bajo tierra, ¿de qué nos sirve tener los minerales bajo tierra si no los explotamos? ¿De qué nos sirve tener todos estos recursos que he mencionado si nuestra gente sigue siendo pobre? Es que a veces somos retóricos, a veces creemos que lo ideal, porque Bolivia es el ombligo del mundo, se tiene que cumplir de acuerdo a lo que nosotros queremos. Veamos cómo es que otros países, he mencionado dos en este caso, Chile y Argentina en el caso del litio, pero otros como Japón que no tiene recursos, cómo es que están yendo adelante y copiemos lo bueno y mejoremos lo bueno que hacen aquellos. Empecemos por la educación, empecemos por la tecnología, empecemos por la complementación de capacidades y de necesidades. Nosotros tenemos grandes capacidades productivas y altas necesidades para combatir la pobreza, pero no tenemos capital, no tenemos tecnología, no tenemos know-how administrativo, etcétera. ¿Y eso cómo se puede lograr? Haciendo acuerdos de complementación con países desarrollados. De que nos tiene que beneficiar a nosotros, por supuesto que sí, pero a veces somos tan estrictos en querer cumplir aquello, en cumplir una narrativa como si fuéramos el único país que tiene ese recurso y perdemos el tiempo y perdemos soga y cabra al final del día. Entonces, mi resumen de esto es de que ojalá hagamos las cosas diferentes hoy día, seamos pragmáticos, tengamos al país conectado al mundo, sí, pero también conectado a la realidad, de saber que no somos el único país que tiene estos recursos, ni somos el país que ofrece las mayores garantías. Entonces, emparejemos primero las condiciones que le podemos dar al capital extranjero en términos de garantías y a partir de ahí conversemos, lleguemos a un punto de comunión donde gane el capital extranjero y venga a invertir acá porque eso es su negocio, pero gane también el país y nuestro negocio debería ser explotar esos recursos que de otra forma, de nada, absolutamente de nada, sino para frustrarnos, sirven cuando no los podemos explotar. Muy bien, perfecto. Hablemos de números, licenciado. Hablemos del comportamiento de las exportaciones, las importaciones. Nos gustaría conocer, use el tiempo, no se haga ningún problema. Adelante. Bien, antes de hablar de eso, diré que si el anterior modelo que se implementó por casi 20 años en el país no tuvo éxito, fue por un factor preponderante y tuvo que ver con el descuido del comercio exterior, tanto en su vertiente exportadora cuanto en lo que respecta a la importación. Desde el punto de vista de las exportaciones, porque las ventas de nuestros bienes y nuestros servicios significan dólares que vienen al país. Cuando un país vende al exterior, por definición va a crecer más, porque significa que está produciendo por encima de su capacidad de absorción del mercado interno. Entonces esos excedentes se colocan afuera. Si no hiciéramos eso, no creceríamos prácticamente nada. Imagínense con el caso de los minerales. Nosotros no tenemos grandes industrias de fundición en el país o una gran metalmecánica. ¿De qué viviríamos si dejáramos de exportar los 5.000 millones de dólares de minerales? Prácticamente todos los minerales que producimos son para el exterior y lo hacen empresas privadas y lo hacen cooperativistas, ¿no es cierto? También empresas extranjeras. Entonces, la exportación tiene que entender la población que no es una economía de rebalse, como se dijo en el pasado despectivamente y se la descuidó casi a propósito. Hemos llegado a esta situación de escasez de dólares porque lamentablemente no se atendió y no se respaldó al sector exportador. Pero por otra parte está la importación. 3/4 partes, yo diría hasta el 80% de lo que importamos tiene que ver con 4 rubros, Rubén. El primero, el más importante, es el de insumos industriales, seguido de combustibles, tercero, bienes de capital y cuarto, equipos de transporte. Yo le hago una pregunta. ¿Nosotros producimos esto? No. Por lo tanto, tenemos que comprar eso.
Y eso nos significan varios miles de millones de dólares que se tienen que financiar con algo y alguien tiene que financiar eso. Y ese algo se llama dólar, que el 75% del comercio internacional se paga con la divisa estadounidense y alguien lo tiene que producir y ese es el exportador. ¿Ah? Ahora, si se descuida este concepto de la necesidad de la importación y no tenemos el dólar para financiar, llegamos a una situación como es la de hoy día, que se la da en llamar crisis multidimensional, que ha derivado en un proceso inflacionario y al mismo tiempo de recesión. Por lo tanto, estamos en el peor de los mundos viviendo una estanflación que, pobres los que tengan que ocuparse de esto, digo pobre en el sentido de el gran sacrificio y la gran responsabilidad que tienen de enfrentar un proceso al mismo tiempo de subida de precios y de caída de la producción, recesión, porque a veces las medidas que se tienen que tomar, si se quiere controlar la inflación, provoca más recesión. Si se quiere reanimar el aparato productivo, produce más inflación. Ese es el peor de los mundos, pero hay que encararlo. Ahora, otras manifestaciones de estas crisis tienen que ver con el normal abastecimiento de los combustibles, la caída de las reservas internacionales netas, la especulación que se ha dado con el dólar, ¿no? Cómo se ha disparado el precio, aunque hoy día está bajando, podemos explicar por qué también. El tener un comercio exterior que por tercer año, Rubén, por tercer año vamos a tener un déficit en el sector comercial. Fíjese que el año pasado hemos tenido cerca de 850 millones de dólares de déficit en el intercambio solo de productos, no le estoy hablando de servicios, ahí somos mucho más deficitarios. Entonces, si el año pasado han salido del país como 850 millones de dólares de forma neta, porque lo que hemos exportado no ha alcanzado para lo que hemos importado, y este año hasta septiembre, aquí ya le voy dando los números, el déficit, según el INE, hasta el mes de septiembre es de 551 millones de dólares. Solamente en año y 9 meses ya del país han salido como 1.500 millones de dólares neto. Entonces, ¿cómo vamos a tener un dólar más bajo acá? ¿Cómo vamos a tener abundancia de dólares? La buena noticia es que en septiembre ha habido un superávit de casi 70 millones de dólares, pero más que porque las exportaciones hayan crecido, porque las importaciones han bajado. De hecho, las exportaciones hasta septiembre han sumado 6.636 millones de dólares sin considerar reexportaciones ni efectos personales, pero están bajando 99 millones comparativamente al año pasado. ¿Qué ha incidido fundamentalmente en esto? La caída de los hidrocarburos. 35% su valor ha descendido porque su volumen ha bajado en 29%. ¿Eso qué significa? Que comparativamente a enero-septiembre del año pasado, este año hemos vendido 468 millones de dólares menos en hidrocarburos, principalmente gas natural. A diferencia de ellos, los minerales han tenido una recuperación portentosa, han crecido 368 millones de dólares. Eso ha ayudado a balancear este escenario. Y en lo que respecta a las exportaciones no tradicionales, han crecido, pese a toda la adversidad del clima, en 19 millones de dólares. Productos que están creciendo hasta septiembre: joyería, castaña, carne de bovino, quinoa, azúcar, chía, alcohol, sésamo, textiles, maní. Una cosa importante es de que el 31% de las ventas que hemos tenido hasta septiembre son exportaciones no tradicionales. Este es un concepto muy importante y que la población, por supuesto el gobierno, deberían respaldar. Las exportaciones no tradicionales, a diferencia de las tradicionales como minería e hidrocarburos, que son fuertemente incidentes en capital y no generan tanto empleo, las exportaciones no tradicionales, que son de productos agrícolas, pecuarios, agroindustriales, forestales, madereros, manufactureros, artesanales, tienen un gran efecto multiplicador, un gran impacto, sobre todo en términos de empleo, porque las cadenas de valor son extremadamente largas y ricas. Entonces, importante que el 31% de nuestras ventas en los primeros 9 meses del año se han dado en este sector no tradicional y el 69% en el tradicional. Voy a corregir un dato: las exportaciones hasta el mes de septiembre han caído 80 millones de dólares, perdón. Son las exportaciones tradicionales las que han caído 99 millones. Entonces, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante? Bueno, si vamos a tener un Estado que ya no va a ser un Estado tranca,
si vamos a conectar a Bolivia al mundo, como hemos escuchado decir al presidente, si va a haber una diplomacia económica, si se van a restablecer relaciones diplomáticas, por ejemplo, con Estados Unidos, con Chile, con Israel, con otros, si vamos a abrir mercados, si va a haber un trabajo público-privado, si nos vamos a ocupar de la productividad, la competitividad, por supuesto que podemos avisorar mejores días para las exportaciones del país, especialmente, reitero, las no tradicionales, que serían de gran beneficio para crear empleos dignos, empleos de calidad, empleos mejor remunerados que se dan en este sector en el país. Muy bien, perfecto. Le voy a hacer dos consultas en uno para que me pueda responder. La primera, causó muy buena la expectativa y de pronto la población ha reaccionado de manera positiva. El hecho de que ayer el presidente Rodrigo Paz Pereira encabece un convoy de cisternas, su llegada de combustible a La Paz, también entendemos a diferentes puntos del territorio nacional. Eso significa buen augurio. Claro, las señales son importantes, importantísimas, ¿no? Miren, el caso del dólar, por ejemplo, yo atribuyo una gran parte de la disminución de su cotización. Bien, por una parte tenemos recesión, hay menores importaciones, menos uso de la divisa, pero por otra parte está la psicología, está la expectativa de la gente, que está guardando mejores días para el país, está guardando soluciones para el país. Le decía a mi esposa de economista, ¿te has dado cuenta, le digo, de que antes que se posesione incluso el presidente Rodrigo Paz, ¿te has dado cuenta, le digo, que las colas para gasolina en Santa Cruz han ido disminuyendo y en algún momento han desaparecido antes de la posesión? Y resulta que uno pasaba por un surtidor, pero estaba cerrado el surtidor, estaban sus conos rojos. Antes habían colas de kilómetros, porque la gente esperaba cosas peores hacia adelante. Entonces, ahora que la situación no había mejorado todavía, pero la gente está esperando que vengan mejores días, que se normalice el abastecimiento, ya no está sobre reaccionando, ya no está sobre demandando. Y lo mismo pasa en el caso del dólar. Con todos los anuncios que ha hecho el presidente de los créditos que van a venir, los apoyos que vamos a tener, yo diría esta exitosa presencia de más de 50 delegaciones de países, tantos presidentes, ni siquiera en el Bicentenario, tristemente hemos tenido aquello, ¿verdad? 67 delegaciones. Imagínense. Primero fue 45, luego se dice 52 y llegamos a 67. Y además ya con resultados inmediatos, como el tema de la visa de ingreso de ciudadano norteamericano a Bolivia, ya no se anula. El tema de una posible reunión inmediata con el Perú y la posibilidad de otra con Chile. Entonces, y eso Brasil también, el presidente Lula da Silva lo invita al presidente. Son muestras importantes. Mire, lo que usted dice, que el tema psicológico tiene mucho que ver con el comportamiento de la población, que también de pronto especula, sí, tiene toda la razón. El pollo ha bajado en La Paz, 22 el kilo, entonces lo que estaba antes, ¿no es cierto? Entonces, sin duda que es importante, pero adelante con el comentario sobre este particular. Sí, entonces decía a los colegas periodistas hace un momento, nosotros como una entidad técnica, ¿no?, de promoción del comercio exterior, estamos fundamentando nuestra fe primero en que Dios nos va a ayudar. Hemos escuchado mencionar Dios tantas veces en el periodo preelectoral y en la posesión tanto del vicepresidente como el presidente y también de los ministros, que con la ayuda de Dios podemos salir hacia adelante, pero también Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte. Y esa nuestra parte tiene que ver con que actuemos en unidad, ¿no? Un pueblo que está dividido va a fracasar, lo decía el presidente en su discurso, pero un pueblo unido, con esa unidad de propósito, esa unidad de visión hacia adelante, que genera acciones y responsabilidades compartidas, tiene que provocar cambios. Si nos entusiasmamos de que el día de mañana, pensemos que de aquí a 5 años la economía esté floreciendo, que estén faltando mano de obra porque estamos en unos procesos de inversión, de producción, de exportación exitosos, que hay en el país nuevos actores, tanto nacionales como la inversión extranjera.
Eso nos debería animar, Rubén, a estar dispuestos, primero, a confiar en el gobierno, aunque incluso los que no han votado por el actual gobierno. Segundo, a ser tolerantes en cuanto a tiempos para que se reorganice el aparato estatal, se organicen los grupos de trabajo, los viceministerios, las direcciones, las entidades estatales que tienen con la operativa, y que empiecen a haber esos cambios de políticas públicas, que seamos lo suficientemente pacientes, indulgentes, digamos, para permitir de que eso funcione y que estemos dispuestos a una cuota de sacrificio para que, como padres lo hacemos por los hijos, ¿no es cierto? Estamos dispuestos a sacrificarnos para que les vaya bien a nuestros hijos el día de mañana. Bueno, esa misma actitud deberíamos tener como bolivianos, todos, absolutamente, para que le vaya bien al país el día de mañana. Muy bien, perfecto. Hemos conversado con el licenciado Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio. De verdad, linda esta conversación. Vamos a convocarle vía teléfono, vía Zoom, allí donde está en Santa Cruz, para conversar de estos temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rubén, y voy a acabar esto como un corolario de lo dicho. Necesitamos apenas 3 seguridades. Desde la iniciativa privada, del empresariado, necesitamos apenas 3 seguridades de parte del Estado. Seguridad jurídica, seguridad de mercados y seguridad de buenas políticas públicas. Con eso, nuestro país sale de la crisis y vuelve a crecer a las altas tasas que deberían superar incluso el 7%. Lo podemos y lo debemos hacer. Muy bien, gracias. Un placer.